Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a trabajar con un aspecto muy importante de la normativa en lo que hace a la traducción literaria, ¿sí? Vamos a ver la puntuación de diálogos, en este caso, aquella que sugiere Alicia Zorrilla. En primer lugar, tenemos que saber que uno de los signos principales que vamos a usar a la hora de puntuar diálogos en español es la raya, que obviamente es muy distinta la forma en que puntúan diálogos en inglés de aquella que vamos a usar en español. ¿Sí? En inglés se suelen usar las comillas y en español vamos a usar la raya, que no tenemos que confundir con el guión. Bien, entonces vamos a emplear la raya para los diálogos que aparecen en las distintas narraciones, ya sean cuentos, novelas, relatos, entre otros géneros. ¿Para qué vamos a usar la raya? Para separar los parlamentos, es decir, aquellas palabras que dice el personaje, para separarlas del comentario del narrador. Para eso se usa la raya, para poder graficar qué es lo que dice el personaje, qué es lo que dice el narrador. ¿Sí? El narrador es un concepto, un elemento de la narración que trabajamos la semana pasada, ¿no es cierto? Bien, en cuanto a la raya, cuando tengamos un diálogo, la vamos a usar al comienzo del parlamento, dejando sangría en primera línea, pero no vamos a dejar espacio entre la raya y la primera palabra del parlamento del personaje, ¿sí? No dejamos espacio, sino que va la raya pegada a la primera palabra del parlamento y tenemos que dejar sangría. La raya de cierre no se va a usar cuando el párrafo termina con información, ¿sí?, que dice el narrador, ¿sí? Cuando hay un punto aparte no usamos la raya de cierre. Cuando el narrador hace una acotación en la mitad del parlamento y luego continúa hablando el personaje, ese comentario que hace el narrador, que también se llama inciso, va a ir entre rayas y esas rayas van a ir sin espacios, van a ir pegadas a la primera y la última palabra del inciso del narrador. Si esa acotación termina con punto seguido o coma, estos signos de puntuación van a ir pegados a la raya de diálogo y no a las palabras del personaje. Veamos ahora gráficamente esto que les acabo de explicar. Tenemos aquí un diálogo. En primer lugar, tenemos la sangría en primera línea. Después tenemos la raya de diálogo que va pegada a la primera palabra que dice el personaje. Lo que está en rojo es lo que dice el narrador, que tenemos que identificarlo correctamente. Entonces veamos cómo el comentario del narrador está pegado a las rayas de diálogo, ¿sí? Raya, dijo, coma, al fin, amparo. Raya, ¿sí? No hay espacios. Y tenemos un punto, ese punto va pegado a la raya y luego continúa hablando el personaje. En el segundo párrafo habla el personaje y luego tenemos una raya que nos indica que habla el narrador. Respondió el editor muy malhumorado. Punto. Termina el párrafo con el comentario del narrador. En ese caso no usamos la raya del cierre, no hace falta. Bien, el inciso o el comentario del narrador siempre se va a escribir con minúscula cuando contenga formas verbales, o sea, verbos como decir, aconsejar, confesar, contar, expresar. ¿Sí? Siempre que tengamos uno de esos verbos, va a iniciar con mayúscula el inciso, como tenemos acá el verbo dijo. También va a comenzar con minúscula el inciso si éste interrumpe las palabras del personaje, aunque no contenga un verbo de habla.
Por ejemplo, basta de pedir explicaciones. Golpeó la mesa con furia. El presidente de la empresa soy yo. Este inciso, golpeó la mesa con furia, va con minúscula porque indica que interrumpe el comentario, ¿sí? Que el personaje dejó de hablar para hacer este golpe y luego continúa hablando. En ese caso, cuando hay una interrupción, por más que no haya un verbo de habla, va con minúscula. En cambio, va a ir con mayúscula cuando el inciso no interrumpe las palabras del personaje y tampoco tiene un verbo de habla. En este caso, basta de pedir explicaciones. Golpeó la mesa con furia. Golpeó la mesa después de que dijo esta primera parte, basta de pedir explicación. Entonces, al no interrumpir las palabras del personaje y tampoco tener un verbo de habla, comienza con mayúscula. ¿Sí? Todo esto tenemos que tener en cuenta. Cuando las palabras del personaje no están entre signos de interrogación ni signos de exclamación, deben encerrarse con un punto, ¿sí? Y luego usarse la raya si el verbo que contiene el inciso no es de lengua, como por ejemplo acá. No me pida más explicaciones. Punto, raya, golpeó la mesa con furia. ¿Sí? En cambio, si tenemos signos de exclamación, como en este ejemplo, obviamente no va punto después del signo de exclamación, así que no ponemos ningún punto. Pero si no lo tenemos, como en este caso, lo he visto esta mañana y estaba bien, punto, raya, y puso cara de tristeza. ¿Sí? Y puso cara de tristeza es un inciso que no contiene verbo de habla, no interrumpe las palabras del personaje, entonces esta es la puntuación. Punto pegado a la última palabra del personaje y luego la raya con el inciso. Bien, si tenemos un inciso que contiene varios verbos y uno de esos verbos es de habla, entonces empezamos con minúscula. Ya lo sabía yo, murmuró y rompió la carta con dolor. Hay dos verbos, uno de habla y el otro no, pero bueno, ya por haber uno de habla usamos la minúscula. Si el inciso termina con los verbos agregar o añadir, esos dos verbos, tenemos que usar la raya y luego dos puntos. Y después de los dos puntos, mayúscula. Por ejemplo, Martín no vendrá el jueves. Se sentó muy cansada y agregó, raya, dos puntos. Ya verás, Rosita, ya verás. ¿Sí? Vean bien cómo es la puntuación. El verbo agregar, la raya, los dos puntos y después sigue hablando el personaje y usamos la mayúscula. Ahora veamos algunos ejemplos del cuento que tenemos que traducir esta semana, que es el cuento Gemma o Gema en español. I knew it, she said. You're a goblin thief. Lo sabía, eres un ladrón goblin, expresó. Veamos en este caso que en el TO el inciso del narrador está entre medio. Bueno, podemos mantener esto o no en español, va a depender de varios factores, ¿no? Pero en este caso realmente lo podemos correr al final, no hay ningún problema, no se genera una distorsión y tampoco es un error. Entonces directamente unimos los dos comentarios del narrador en un solo parlamento y pasamos el inciso al final. Expresó. No decimos ella expresó porque realmente es ella, si se entiende por el contexto mismo, lo omitimos ya que en español la desinencia verbal nos permite el sujeto tácito. Otro ejemplo. We'll need to rest up if my plan is going to work, she said, fixing her pillow of onion grass. Milo snuggled up to a soft bush and got cozy.
Necesitamos descansar para que mi plan funcione. Raya. Expresó mientras acomodaba la almohada rellena con hojas de cebolla. Milo se acurrucó contra un arbusto con hojas blandas y se puso cómodo. Todo lo que está en rojo entonces es el inciso o la intervención del narrador. ¿Sí? Veamos qué distinta es la puntuación entre el inglés y el español. Excuse me, sir, are you Captain Horace? Captain Horace is fine, he interrupted. What can I help you with? He added kindly. Disculpe, señor, ¿es usted el Capitán Horace? El Capitán Horace está bien, interrumpió y luego añadió con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarlo? Veamos entonces en este caso también cómo se han unido los dos incisos para facilitar un poco también la lectura. Directamente entonces interrumpió y luego añadió con amabilidad. Tenemos el verbo añadir, entonces usamos la raya y después los dos puntos. Podemos hacer eso, ¿sí? Podemos hacer ciertos cambios a la hora de traducir diálogos, no tenemos que calcar exactamente la estructura ni tampoco la puntuación del TO. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy en claro. Traducir no es calcar textos, va mucho más allá de eso. ¿Sí? Tenemos que interpretar el sentido, reconocer el estilo y eso, hacer un traspaso a nuestra lengua con los recursos de nuestra lengua. Y eso muchas veces involucra el uso de estrategias de traducción y otros recursos lingüísticos. Para terminar, recordarles que en inglés hay muy pocos verbos de habla. Se usa el verbo say, ask, reply. Generalmente son esos tres. En cambio, en español tenemos una cantidad enorme de verbos de habla. Aparte del verbo decir, que es el clásico, tenemos expresar, responder, preguntar, demandar, exigir, susurrar, bueno, muchísimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, en español, por más que en inglés tengamos estos tres, nosotros tenemos que buscar mayor precisión y riqueza lingüística y variar en nuestro léxico. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también se va a tener en cuenta y se va a corregir. ¿Sí? Tenemos que demostrar un muy buen uso de los verbos de habla. Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Para que para que nuestras traducciones no sean siempre con el verbo dijo, decir, decían. Bueno, evitar el verbo decir porque es muy común y muy pedestre, ¿sí? Tenemos que ir más allá de eso. Bueno, eso ha sido todo por esta video lección. ¿Sí? Tenemos un trabajo práctico para realizar y estaremos en contacto a través del foro. Que estén muy bien.